Entonces continuamos con el significado de la palabra amén. ¿Qué significa amén bíblicamente, espiritualmente? Y como lo hablé en el intro, es una palabra que simboliza acuerdo, que estás recibiendo eso que se dice, que se hace, y que tú estás participando. El amén, decir amén es como firmar, como cuando uno firma un documento, que es como si se pusiera uno de acuerdo al firmar ese documento. Y hoy vamos a mirar entonces a la profundidad. Estamos basando esta prédica en Apocalipsis 22, versículo 21. Y vamos a Filipenses capítulo 4:20, que también ya lo leímos. Y la Biblia, porque dice tantas veces amén, 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 y vemos que como que todo funciona, como que todo gira alrededor del amén siempre en la Biblia, porque simboliza acuerdo. Y recuerden que Dios todo lo creó en el sí y en el amén. El sí significa sí estoy de acuerdo. Cuando hizo la creación Él dijo todo está bien. Y el amén significa así se cumple, así se establece, así se hace, así se hará. Entonces es importante que cuando nosotros digamos amén tengamos la responsabilidad de decir esa palabra, porque eso conlleva o tiene connotaciones espirituales muy profundas, ¿sí? Así que bueno, hoy vamos a ver varios versículos bíblicos, vamos a ver entonces historias de la Biblia donde de alguna manera se firmó como un convenio. Háganse de cuenta que cuando Esaú y Jacob hicieron el intercambio, porque no fue que Jacob le robó a Esaú la primogenitura, Esaú se la dio por la comida, por el plato de las lentejas. Él no valoró su primer lugar y se lo entregó al hermano y dijo, bueno, coja eso, deme el plato. Entonces muchas veces la gente pregunta, pero ¿qué significa esa historia? Significa que dejamos a Dios, que es el primer lugar, por cualquier cosa que no vale la pena. Realmente eso significa la historia de Esaú y Jacob en la Biblia. Entonces cuando Esaú recibió el plato de lentejas, el guisado como tal, él firmó, él entregó. En ese mismo momento es como si él también hubiera dicho amén, es como si él hubiera dicho acepto, y entonces Jacob también aceptó, ambos aceptaron, es como si ambos hubieran dicho así es, así se establece, así se cumple, así se decreta. Eso significa amén. Entonces cuando nosotros vamos al altar de matrimonio, escuchan de fondo la lluvia, porque está justamente en este momento lloviendo. Nos encontramos en el mes de noviembre y preguntan personas por qué llueve en noviembre, porque el Eterno está preparando la tierra para finalizar el año, porque cada vez que llueve la tierra se fertiliza, fertiliza las plantas, las casas se limpian, los edificios, las calles, todo parece como que estuviera recibiendo un baño del cielo, y los pájaros también se bañan. Es como si el Eterno estuviera preparando a las personas, las casas, la tierra, la naturaleza y todo lo que existe, para limpiar todo eso, para cerrar el año, que es el mes 12, que 12 realmente significa Dios con las personas, y también sumado significa Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso es que ustedes ven que siempre en noviembre llueve. Así que bueno, para los que me preguntaban por qué siempre llueve en noviembre, se llama una purificación de la tierra y de las personas y de los animales. Yo nací en el mes de noviembre, y el mes de noviembre significa autoridad. El 11 significa autoridad espiritual y autoridad económica. Así que también les doy esa pauta como para que sepan. Entonces la Biblia dice muchas veces amén, amén, y ya vimos entonces la historia de Esaú y Jacob. Ellos hicieron un convenio en el sí y en el amén, se pusieron de acuerdo y se decretó eso del uno al otro, y así se quedó todo hasta el día de hoy. También recordemos la historia de Jefté, que fue a la guerra y le hizo una promesa a Dios, que si lo dejaba ganar
cuando él regresara a la casa, la primera persona que saliera a saludarlo o a darle la bienvenida o a recibirlo, él se la entregaría como una ofrenda. Y resulta que la primera persona que salió era una niña, una joven, doncella, o sea, virgen, entre los 14 y 15 años, y salió a recibir a su papá. Y él, en pocas palabras, hizo un convenio con Dios en el sí, en el amén, de que cuando saliera esa persona él se la consagraría o se la ofrendaría, y le tocó a su hija, que nunca se pudo casar, ni tener hijos, ni tener esposo, porque su papá hizo un acuerdo, un convenio, un contrato, un pacto, a cambio de un beneficio de algo. Y por eso es que nosotros no podemos ser ligeros al prometer, y no podemos ser ligeros al hablar, porque muchas veces decimos cosas en el afán, o en la rabia, o en la alegría, o en la emoción, o en la tristeza, o en lo que sienta el corazón en ese momento. Y hay gente que ha dicho cosas que luego se han arrepentido. Hay personas que se han casado por emociones, o porque se sintieron en ese momento de alguna manera enamorados, y se fueron al altar y se casaron y firmaron el convenio en el sí, en el amén, el acuerdo, y después se arrepintieron. Por eso en Las Vegas, en Nevada, en los Estados Unidos, hay un lugar donde hacen bodas express, y eso ya se usa, que es cuando una pareja se puede casar el mismo día, rápidamente, y las casan, y ellos se quedan en ese compromiso, pero ya después de un tiempo, unos meses, se les baja la emoción y dicen que no, que eso fue un error. ¿Por qué? Porque firman acuerdos, firman convenios, firman contratos o pactos en la emoción o en lo que se sienta en el momento. Eso se llama falta de sabiduría y de discernimiento. Entonces, bueno, hoy estamos hablando qué significa la palabra amén, cuándo podemos decir amén y cuándo no. Bien, entonces me sigo tomando aquí mi cafecito que me han traído de otro país, delicioso. No les puedo mostrar porque de pronto se me riega, pero está demasiado rico. Y el olor, maravilloso. En Apocalipsis capítulo 1:7, vayamos allá por favor, Apocalipsis capítulo 1:7. Gracias, Padre Santo. Gracias porque me has dado vida y vida en abundancia. Versículo 7. Miren, Cristo viene en las nubes, todos lo verán venir, aun los que lo mataron, y todos los habitantes del mundo llorarán por él, así sucederá, amén. En Apocalipsis 1:7 también dice amén, que significa se establece, se cumple, es un acuerdo, es un compromiso, así se hará. Eso significa amén. Es una palabra que yo veo que mucha gente la dice, pero sin discernir qué significa realmente esa palabra. Y todos los amenes, por ejemplo el matrimonio, cuando él se entrega a ella y dice sí acepto, está diciendo amén. Cuando ella dice sí acepto, está diciendo amén. Ella está diciendo que está de acuerdo, que así se cumple, que así se decreta, que así está de acuerdo de que ella sea la esposa, y él también hace el contrato o el compromiso o el acuerdo de aceptarla a ella. Están diciendo realmente amén. Digamos, cuando una persona nos declara una maldición y nosotros no podemos decir a esa maldición que es una maldición. Una maldición es una cosa mala, ¿sí?, que viene de una persona de mal corazón, obviamente, porque si una persona tiene un corazón malo, pues solamente cosas malas van a salir de su boca. Dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca de las personas. Entonces, digamos que en la historia de Balaán y Balac, Balaán y Balac era un brujo y el que lo contrataba para maldecir al pueblo de Dios. Y él quería maldecir,
al pueblo de Dios, pero le pagaron para que él tuviera poder, como él era un profeta, pero él dedicó su ministerio de profeta no a declarar palabra de Dios, sino a declarar palabra del diablo, porque hay profetas de Dios y hay profetas satánicos también. Entonces este era un profeta que era de Dios, pero se volteó para el otro bando, o se le torció, como se dice, el camino, y él fue a hablar cosas contrarias contra el pueblo de Dios. O sea, él se cambió de bando. Hágase de cuenta cuando una persona está en un equipo y se pasa para el otro, y desde el otro equipo comienza a maldecir al equipo de donde pertenecía. Eso pasa mucho en las iglesias, que es cuando personas se van de esa iglesia y la comienzan a maldecir. O se van de una relación de pareja y comienzan a maldecir a la pareja, o a hablar cosas contrarias contra esa pareja, o en el trabajo, o empiezan a hablar contra la empresa. Bueno, son muchos casos. Entonces, una maldición realmente, en los hijos de Dios, si alguien nos maldice, esas maldiciones no se cumplen, porque la palabra de Dios dice que nosotros somos benditos. ¿Y qué significa la palabra bendito? 2 veces bendecidos por Dios, al haber nacido y al haber recibido a Jesucristo en nuestro corazón. Entonces somos benditos, 2 veces bendecidos. Entonces, si por ejemplo una persona nos quiere maldecir, a nosotros no nos entran las maldiciones, ni decretos contrarios, ni que ojalá nos muramos o nos enfermemos o que nos pasen cosas. Eso no se cumple en los hijos de Dios, porque el poder de Dios es más grande que todo lo que el enemigo pueda hablar o declarar a través de una persona o varias. Yo soy un fiel testigo de ello, porque a mí, digamos, si me han maldecido, esas maldiciones se han vuelto antes bendiciones para mí, y ustedes saben que entre más y más me ataquen, yo me vuelvo más fuerte, y háganse de cuenta que es como si las pruebas y los ataques a mí me dieran más fuerza y como que me subieran más de nivel. Yo siempre lo he sentido así: cuando salgo de una prueba o de un proceso, salgo más fuerte, salgo más fortalecida. Entonces, cuando una persona, digamos, se une a otra, y entre 2 o más maldicen a una persona, y sobre todo a los hijos de Dios, está maldiciendo a Dios directamente. Y quien maldice a Dios será maldecido por Dios. La palabra de Dios dice: el que te maldiga será maldito, y el que te bendiga será bendito. Entonces, quien nos maldice o dice cosas malas contra nosotros, o contra nuestra salud, o contra nuestro llamado, o contra nuestros hijos, hay que tener cuidado de no meterse con los hijos ajenos, porque si tú, por ejemplo, eres mamá o papá y tú maldices el hijo o la hija de otra persona, o le declaras malas cosas a esa persona, o a ese papá o a esa mamá, todas las maldiciones que tú declares se te devuelven a ti y a tus hijos e hijas. Entonces, por ejemplo, una mujer tiene un hijo y ella va y maldice al hijo de otra mujer. Esa maldición se le devuelve a ella y al hijo. Y si un hombre tiene una hija, y yo ya lo he explicado en varias prédicas, y él maldijo a otra mujer o la trató de que ella es... estas palabras son groseras en Colombia, pero en México no. Esta palabra aquí es una vulgaridad, pero en México no. Por ejemplo, si un hombre le dice a una mujer que ella es perra, que en México significa una mujer que es luchadora y valiente y guerrera, aquí significa una mujer que no le es fiel a ningún hombre, o sea, que es promiscua sexualmente. Y él le dice a esa mujer esa palabra, o le dice que ella es prostituta o de la calle, esa palabra se le devuelve a él en su propia vida y a su hija. Entonces, cuando una mujer maldice al hijo o a la hija o a otra mujer, y la declara que ella es prostituta o perra o lo que sea, a ella se le devuelve esa palabra, y a la hija que tenga también, o al hijo, o sea, se devuelve. Se llaman los decretos, que recoges, porque los lanzas y los recoges otra vez.
Entonces uno debe tener mucho cuidado con esa parte, porque por experiencia personal yo les puedo decir que cuando uno tiene hijos debe tener muchísimo cuidado con lo que habla contra otros hijos de otra mujer, porque eso se le va a devolver, se llama revierte, volver a la persona en sus propios hijos e hijas. Eso es muy delicado. Entonces, cuando por ejemplo 2 o 3 personas se ponen de acuerdo para maldecir a alguien, ellas están haciendo un pacto, ellas están haciendo un convenio, están haciendo un contrato y están firmando con sus voces, con sus bocas, con su aliento, están firmando ese contrato. Y lo que están declarando se les va a devolver sobre sus vidas y sus propias generaciones, que son sus hijos e hijas y nietos, porque esto va hasta la 4ª generación, que son los bisabuelos, los abuelos, los padres y los hijos. Entonces la maldición viene por 4 generaciones de acuerdo al que nos cortaron las maldiciones. Entonces, por ejemplo, era muy usual escuchar que, por ejemplo, los abuelos maldecían a los nietos, o los padres maldecían a los hijos, y eso se ve, familias que han sido malditas por sus generaciones, porque el bisabuelo, abuelo y padres maldecían a la generación. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, decirle a las hijas mujeres, un abuelo o bisabuelo, decirle, bueno, el abuelo, decirle a los hijos que tuvo la hija o el hijo, decirle que nunca se van a casar, que todos van a morir de cáncer, que todos van a fracasar. Entonces ese abuelo maldice, estoy hablando de, por ejemplo, para los que tienen pues abuelos, entonces sería el abuelo del papá, o sea, a ver, para no confundir, sería el abuelo de esos hijos que nacieron de tu papá o de tu mamá, ¿sí? Por ejemplo, mi abuelo a mí me bendecía, siempre. Él era el que más declaraba sobre mi llamado. Él siempre le decía a mi mamá, la niña tiene un llamado de parte de Dios. Ella lo visionaba y yo era pequeña, tenía como 7 años. Y él siempre le decía a mi mamá, la niña tiene un llamado de parte de Dios, siempre. Mi abuelita también se lo decía a mi mamá, la niña tiene un llamado de Dios. O sea, mis abuelos ya lo habían discernido y había sido revelado a la vida de ellos. Y mi mamá ya tenía claridad de que yo era una niña que había nacido para un llamado de Dios. Pero, por ejemplo, si mi mamá o mi papá permiten que sus padres maldigan a los hijos que, digamos, han nacido, entonces serían los nietos. Y si, por ejemplo, mi mamá o mi papá permite que sus padres me maldigan a mí, que soy la nieta, eso también se cumple. Mis padres me bendijeron, mis abuelos también me bendijeron. Entonces, cuando un papá maldice a sus hijos, esa maldición se cumple en el sí y en el amén. Así se establece, así se cumple, así se declara y así se llama, se ponen de acuerdo esas almas para declarar cosas contrarias contra una persona. Estamos hablando de 2 o 3 que se reúnan a maldecir, se ponen de acuerdo. Y si, por ejemplo, los abuelos maldicen a los nietos, se cumple. Y si los padres maldicen a sus hijos, se cumple. Como para desenrollar todo eso, porque estaba hablando de las 4 generaciones y suena como algo confuso, pero no lo es. Por ejemplo, los bisabuelos maldijeron a las generaciones con el robo, con el cigarrillo, con la brujería, con el robo. Entonces, como no se arrepintieron, no cortaron, se pasó a la siguiente generación y siguió en lo mismo. Y luego a la siguiente generación y siguió en lo mismo. Y luego a la siguiente generación siguió en lo mismo. Y por eso vemos familias que todos tienen un patrón que es el mismo. La brujería, el robo, la estafa, la mentira, el mal comportamiento, las palabras perversas, o sea, corazón malo. Y uno dice, toda esa familia y toda esa
toda esa generación era así, nunca cambiaron, porque nadie rompió, nadie pidió perdón a Dios y pidió que esto se rompiera. Esto se hace con rompimientos, es decir, como cuando un agua está entrando una gotera a una casa, uno que tiene que hacer, cerrar el acceso a la gotera. Es lo mismo, hay que cerrarle las puertas a las maldiciones declaradas por nuestros ancestros, o sea, la gente que ya se murió, y nosotros cortar lo que hayan declarado contra nosotros, que digamos hay padres que han maldecido las finanzas de sus propios hijos, como han declarado maldición sobre la plata, o han declarado pobreza, o han declarado ruina, o han declarado que los hijos no se van a casar, o las hijas, o han declarado que nadie los quiere, o sea, muchas clases de decretos, y eso se cumple en el sí y en el amén, es decir, así se cumple, así se decreta, así se hace y así se firma, es un contrato realmente. Bueno, vayamos entonces, porque la palabra de Dios dice que su palabra se cumple en el sí y se cumple en el amén. ¿Y qué significa? Que todo lo que Dios dejó escrito en la Biblia es verdad, y que todo eso que está escrito hasta Apocalipsis se va a cumplir. Entonces mucha gente dice, ay, bueno, ¿y para qué está la Biblia? La Biblia es un libro de instrucción, como para que el ser humano sepa hacia dónde va y que no fracase. Y las historias que hay en la Biblia son espejos para que nosotros los veamos y no los repitamos cuando son cosas malas. Y también hay espejos que nos dejan ver cosas buenas que hicieron personas para que nosotros las hagamos. Entonces la Biblia cumple varias funciones. Primeramente, enderezar el camino, darnos rectitud, abrir los ojos espirituales, los oídos, sanar el corazón, entender el mundo del cielo, o sea, del eterno, y el de la tierra. Por eso el Padre Nuestro tiene los 5 primeros versos son compromisos con Dios, y los otros 5 versos son compromisos con el ser humano en la tierra. Cuando nosotros cumplimos lo que la Biblia dice, nosotros mismos nos bendecimos, porque estamos agradando a Dios. Entonces, si alguien nos maldice, obviamente esas maldiciones no se cumplen, pero si un papá maldice a los hijos, sí se cumple. Si un abuelo maldice a los nietos, sí se cumple. Si un profesor maldice a los alumnos, los puede marcar de por vida, porque es una autoridad que también está en el colegio. Un pastor, una persona que tenga autoridad en el ministerio, si maldice a alguien que está en la iglesia, obviamente esa persona tiene una autoridad. Los brujos no pueden maldecir a los hijos de Dios, porque eso no se cumple. Eso se les devuelve a ellos, por eso ellos terminan secos físicamente, son secos, acabados, ellos mueren secos espiritualmente, consumidos por el mundo de las tinieblas. Se llaman cadáveres vivientes, y todo lo que le hagan a un hijo de Dios, se meten con el dueño de esa alma, de esa creación que somos nosotros, porque nosotros fuimos creados por Dios y somos su creación. Y cuando somos hijos de Dios, que recibimos a Cristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 13, nos convertimos inmediatamente a la familia de Dios. Nosotros hacemos parte de la familia de Dios, y nuestro Padre es el Eterno, y Él cuida a sus hijos y los defiende. Entonces, si alguien se mete con nosotros, se mete con el Eterno, y ustedes saben que Él es amor, pero Él es fuego consumidor. O sea, Él puede destruir a una persona, a una ciudad, a un país y a cualquier persona que se le ponga enfrente y quiera oponérsele a Él o a sus hijos. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque esto no es un juego. Bueno, voy siguiendo aquí con esta pauta. Hoy estamos hablando qué significa amén, cuándo decir amén, cuándo no decir amén. La palabra de Dios se cumple, porque es el único libro
que dice todo desde el comienzo hasta el final, y que aunque la gente no lo quiera creer, todo se viene cumpliendo, punto, coma, tilde, todo. Todo lo que está escrito, y si ustedes han leído toda la Biblia, yo se las recomiendo que lean la Biblia toda completa, desde Génesis hasta Apocalipsis, porque todas las personas del mundo entero, el primer libro que deben leer desde el comienzo hasta el final es la Biblia, porque es la palabra de Dios al ser humano. Entonces, digamos que una persona, cuando hemos leído la Biblia, yo la estoy leyendo toda, nos damos cuenta de que Dios es amor, pero fuego consumidor. Él es misericordioso, pero también es juez. Él nos ama, pero también nos disciplina. O sea, Él es equilibrado. Él es un padre equilibrado. No es como nosotros, que nuestros hijos nos tuercen la voluntad, pues a los que se dejan manipular de los hijos, porque ser padre es como tener un ministerio aquí en la tierra. Cuando hemos tenido hijos, es como si Dios nos dijera: yo te voy a dar este hijo, esta hija o estos hijos para que tú me entiendas cómo me siento yo como padre. Y todo ese sufrimiento que nos hacen sentir nuestros hijos es el mismo sufrimiento que el Padre siente con nosotros. Como para que lo entiendas de por qué tuviste hijos. Yo soy privilegiada de tener hijos, y bueno, mis hijos, yo me dedicaba a mis dos hijos. Con mi primer hijo, que yo se los he dicho, yo tuve una crianza muy bonita y fue un compartir hermoso con él por temporadas, que yo se los he dicho. Quiero ser siempre sincera, no porque ustedes quieran saber chismes, ¿no?, sino porque es bueno uno ser claro. Pero fueron temporadas, digamos tiempos. Un tiempo yo lo tenía, un tiempo lo tenía el papá de mi primer hijo. Así habíamos quedado, pero con Ezequiel ha sido la crianza desde que nació. Yo sola lo he criado, con la ayuda de mi Padre Celestial y nadie más. Entonces, he entendido que el Eterno es paciente, como yo he sido paciente con mi hijo Ezequiel, y con mi primer hijo también fui paciente. Lo que pasa es que hay hijos que son fáciles de criar. Mis hijos han sido fáciles de criar. Mi primer hijo fue muy fácil de criar y mi segundo hijo también. O sea, fáciles de criar fue que no dieron como problemas, porque hay hijos que desde que nacen se convierten en un problema de esos padres. ¿Y por qué? Porque ellos también fueron hijos difíciles y tienen hijos difíciles. Entonces, en Jueces capítulo 22:5, hoy estamos hablando acerca de qué significa la palabra amén y cuándo decir amén y cuándo no decir amén. Sí, vamos allá. Entonces, Jueces capítulo 22:5, vayamos ahí. Jueces, perdón, es Josué, sí, acá estoy rectificando. Josué, me gusta mucho ese nombre, Josué. Gracias, Padre Santo. Bueno, quiero también decirle a todos los que quieran en algún momento ofrendar, apoyar económicamente a este ministerio, próximamente les vamos a dejar un botón de ofrendas, de contribuciones y de apoyo económico para el ministerio, porque yo sé que mucha gente quiere ayudar, pero no sabe cómo ni a dónde. Entonces les vamos a dejar un número de cuenta para que ustedes depositen lo que Dios ponga en sus corazones y apoyar el ministerio. Josué, vayamos por favor a Josué. ¿Sí escuchan ese himno de fondo? Incomparables, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Hermosos, los himnos son hermosos. Josué, a ver, sí, que estoy acá buscando a Josué, porque me puse fue a cantar y me distrae.
Padre Celestial, acá está, mire. Entonces vayamos a Josué. Habíamos dicho que capítulo 22, versículo 1. Vamos a ver qué dice Josué. Bueno. Veintidós, 5. ¿Sí? Dice así la palabra de Dios. Pero no se olviden de cumplir sus órdenes. Amén. A Dios y hagan lo que Él quiere. Otra vez. Pero no se olviden de cumplir sus órdenes. Amén a Dios y hagan lo que Él quiere. Obedezcan todos sus mandamientos y manténganse fieles a Él. Sírvanle de todo corazón y con todas sus fuerzas. Qué hermoso. Sírvanle con todo el corazón y con todas sus fuerzas. Entonces, en el sí, en el amén. Es decir, cuando yo digo voy a predicar, amén. Entonces el cielo se pone feliz cuando yo predico. Y la gente le hace mucha falta estas prédicas porque me lo dicen, Pati, ¿cuándo vas a volver a predicar? Yo hago espacios de descanso, pero no porque yo quiera, sino porque el Eterno me pone como una pausa y me va recargando las fuerzas para volver a predicar. Porque yo no predico cualquier cosa, ni grabo contenido de cualquier cosa, sino que es cuando yo sienta fuerza de parte de Dios que ustedes me ven que yo predico. A mí no me gusta estar saliendo en cámara para decir cualquier cosa, porque yo sé que las cosas del Eterno yo las respeto mucho y son muy serias. Entonces todo lo que hagamos, hagámoslo en el sí, en el amén, y sirvámosle al Eterno con toda la fuerza, porque para estar aquí se necesita fuerza. Esto no es un capricho mío, como quien dice, ay, no tiene nada más que hacer. No, es que esto es un trabajo. Yo soy profesional en la palabra de Dios y obviamente yo tengo mi profesión en el mundo artístico. Yo me gradué también como relacionista público, manager gerencial, y tengo una especialización en protocolo, glamour, etiqueta y asesoría de imagen empresarial y corporativa, o sea, asesoría de imagen en la persona y en las empresas. Ese es mi título pues a nivel profesional para lo artístico, pero para lo ministerial tengo mi título de teóloga pastoral, que es muy importante. Entonces, hay personas que tienen un título en el mundo, pero Dios no lo llamó a ejercer ningún llamado de la palabra de Dios, ni a tener, como se dice, injerencia en el tema del ministerio. Entonces son profesionales en la tierra, pero en el cielo no tienen ningún tipo de calificación para Dios. Es decir, vivieron en la tierra, tuvieron unas cosas en la tierra, pero al llegar a la presencia de Dios o a darle cuentas al Eterno de su vida, no tienen nada. Se la pasaron aquí en la tierra como el rico insensato, construyendo bodegas para guardar y guardar y guardar y guardar y acumular y atesorar. Y nada más. Y cuando el rico murió, no se llevó nada. Eso se lo aprovechó otra gente. Entonces, qué bueno es cuando el Eterno dice, como le pasó a los apóstoles, Él dentro de tantos millones de personas quiso escoger a esas personas sencillas. ¿Y por qué? Porque el Eterno sabe el corazón de las personas, y que muchas veces una persona cuando tiene títulos o especializaciones o doctorados o PhD se vuelven altivos y piensan que ese es el todo de ellos y que son muy grandes porque tienen un título de una universidad o de un instituto, porque todo lo que una persona estudie, sea en universidades, instituciones tecnológicas, cursos, talleres o clases virtuales, todo son conocimientos y todo eso es válido. De hecho, cuando uno va a hacer homologar su carrera y uno presenta varios estudios, eso todo tiene peso, porque hay personas que piensan que el profesional es el que fue a la universidad
y que el otro que fue al tecnológico o a la institución tecnológica o al instituto, no, que ese no es profesional, porque esa persona es muy orgullosa, o sea, menosprecia a los demás y piensa, ese no tiene nada, por la altivez que sienten. Pero todas las personas que estudien, inclusive por eso existen los talleres, yo doy talleres, cursos, yo doy cursos, clases, yo doy clases, y estudios profundos de mucho tiempo. Todo eso es válido, todo eso es conocimiento. Entonces, digamos que cuando una persona se gradúa, también es como si cuando nos entregan el diploma, nos están diciendo, así se cumple, así se establece que usted es profesional y que usted puede ejercer su profesión que estudió. Entonces es muy lindo también, es como un contrato, es como un convenio, es como un acuerdo. No le digas todo amén. No le digas a todo amén, 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 porque yo conozco gente que a todo le dice amén. Así sean cosas que no tienen sentido, dicen amén, 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 amén. Y en la iglesia la gente parece como vaquitas. A todo dicen men, men, men. Sí, no es como las vacas, ni como la oveja que dice me, no. Amén significa lo creo, lo declaro, lo establezco, así se cumple, estoy de acuerdo, así se hará. Imagínense todo lo que conlleva esa palabra. Incluye muchas cosas, compromisos. Así que bueno, ya vamos entendiendo que no a todo se le puede decir amén. Y cuando tú dices, digamos que una persona te declara una palabra profética, pero tú en tu corazón sientes que eso no viene de Dios, pero tú por quedar bien con la otra persona le dices que amén, aunque tu corazón, que es el que realmente nos indica qué es el corazón, no es el órgano, el corazón realmente es la esencia del Espíritu de Dios en nosotros. No es este corazón el que sale rojo en las redes sociales, que ahora todo es con corazón, corazón, ahora ya lo pusieron verde, corazón rojo, corazón amarillo, de todos los colores, y la gente piensa, ese es el corazón. No, el corazón realmente significa la vida de la persona, el espíritu de la persona, la esencia de Dios en la persona. Entonces cuando una persona le dan una palabra profética y la persona siente que eso no es de Dios, pero por quedar bien con la persona que le está hablando le dice que amén, pero por dentro dice no amén, porque no está convencida. Entonces cuando tú le dices sí amén a una persona que te está diciendo algo que tú sientes que es mentiras y que no es de Dios, tú te estás comprometiendo con esa mentira. Es como cuando una persona es cómplice, sabe que la otra persona está fallando, pero se vuelve una con esa persona que falla, es cómplice. Firmó un contrato de complicidad y puede ir a la cárcel con el culpable. Y nosotros no podemos ser, dice la Biblia, no seas cómplice de nadie, de los pecados de nadie. No seas cómplice, no te vuelvas uno en el pecado de nadie. Yo no soy cómplice de nadie. Si una persona quiere envolverme a mí en algún tema, yo no tengo problemas con la justicia, ni legales, ni con nadie, ni con nada, porque mi fondo y mi foco y mi centro siempre ha sido la Biblia, y mi mundo es la Biblia. Mi mundo es la palabra de Dios, mi hijo Ezequiel, mi familia, mi trabajo artístico. Pare de contar, yo no hago convenios con nadie, ni contratos con nadie, ni firmo cosas a nombre de nadie, ni tengo negocios fraudulentos, ni cuentos con la justicia. Yo soy una mujer, como se dice, con claridad, como se dice, y como debe ser. Una persona que se llama ser cristiana debe tener una hoja de vida que sea limpia, porque la Biblia habla en 1 de Timoteo los requisitos para servir a Dios, y dentro de esos requisitos la persona que le sirve a Dios, mayormente si es un hombre, debe tener unas calificaciones, y si no las tiene no puede servir a Dios. Pero no es porque yo digo, es porque dice 1 de Timoteo los requisitos para servir a Dios, o los requisitos de los diáconos. Entonces digamos que si una persona quiere entrar a una empresa y tiene temas
por ahí que no están claros, pues obviamente la empresa no lo va a aceptar porque no conviene. Es lo mismo cuando la empresa acepta a una persona que tiene asuntos legales pendientes con la justicia, esa empresa se vuelve uno con esa otra persona que tiene deudas pendientes con la justicia. Y cuando una persona se vuelve cómplice de otra, se vuelve uno con el pecado de ese que está faltando. Entonces nosotros no podemos ser cómplices de nadie, de nada que sea contrario a la voluntad de Dios, porque nos volvemos uno, firmamos un contrato también con la otra persona. Y por ejemplo, por eso mucha gente dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y eso es muy cierto. Uno ve a una persona que anda con otra que todo el mundo habla mal de esa persona, y el que anda con él o con ella, uno dice, es igual, porque si anda con esa persona es porque sabe en el camino en que está y no le importa. Entonces lo mismo, esto se llama un acuerdo entre amigos, entre pareja, entre los pastores y la congregación con los pastores, la empresa con el servidor o la empresa con el empleado, los esposos. Uno puede firmar contratos espirituales con la gente, por eso hay que tener mucho cuidado. No a todo se le puede decir amén. Entonces, por ejemplo, si la persona le dan una palabra profética que no es de Dios y que uno siente que eso no es de Dios, pero uno dice que sí y que amén. Y por ejemplo, y eso ha pasado mucho en las iglesias cristianas, que de pronto le han dado una palabra equivocada a una mujer, a un hombre, y le han dicho, es que ese es su esposo, es que esa es su esposa, y él o ella no siente, pero más sin embargo dice que sí y que amén. O sea, se comprometió en que aunque no sienta que es de Dios, él lo acepta, y no debe ser así. Hoy hemos estado maravillosamente acá. En Romanos capítulo 1, 25 al 28, ya voy finalizando, a ver cómo estamos de tema, si ya me queda un poquito de tema. Romanos 1, 25, 28, y estamos hablando acerca de qué significa la palabra amén y cuándo decir esa palabra y cuándo no decirla. Romanos capítulo, 1. Padre Celestial, dame mucha sabiduría. Romanos 1. Sí. Y en el versículo 25 al 28, dice así la palabra de Dios. 25-28. Por esa razón Dios ha dejado que esa gente haga todo lo malo que quiera. Por ejemplo, entre ellos hay mujeres que no quieren tener relaciones sexuales con los hombres, sino con otras mujeres, o sea, que son homosexuales, que son ellas lesbianas. 27. Y también hay hombres que se comportan de la misma manera, pues no volvieron a tener relaciones sexuales con sus mujeres, sino que se dejaron dominar por sus deseos de tener relaciones con otros hombres, son homosexuales. De este modo hicieron cosas vergonzosas los unos con los otros y ahora sufren en carne propia el castigo que se buscaron, o sea, el SIDA y las enfermedades de transmisión sexual, y morir lentamente consumidos por ese pecado, porque ese pecado consume. La gente que se ha metido al mundo de el mismo sexo, uno los ve después del tiempo, están consumidos. Para no ir muy lejos, Ricky Martin, si ustedes lo ven, él era uno de los artistas más lindos hombres, o sea, un hombre bellísimo, y hoy en día está vuelto pedazos. ¿Por qué? Por el mundo que él escogió, ir en contra de los designios y de la voluntad de Dios y de lo establecido por Dios, que es el varón y la mujer. Entonces, yo tengo una prédica aquí sobre ese tema, sobre la homosexualidad. Entonces, se las comparto aquí si la quieren escuchar, porque mucha gente del medio artístico que es así, han escuchado esas prédicas y ellos están cambiando, porque eso tiene una connotación bien profunda a nivel espiritual de por qué ellos y ellas se volvieron así. Entonces,
El extravío se llama eso, es cuando una persona está totalmente perdida. Y ejemplos bíblicos de personas que se comprometieron y dieron su palabra y tuvieron que pagar las consecuencias por haberse comprometido de manera ligera y sin pensar. Jefté y su hija. Y la Biblia dice, el que promete, cumpla. Es decir, en pocas palabras, si tú me dices a mí que me vas a dar una cosa, me la tienes que dar porque me estás dando tu palabra. Y hoy en día la gente juega, eso se llama el juego de palabras, que es te doy pero no te doy, te prometo pero te incumplo, te pongo a vivir de ilusiones, juego con tus sentimientos, te prometo y te incumplo, pero vuelvo y te prometo y vuelvo y te incumplo. O sea, se llama falta de respeto, que es cuando las personas no tienen ningún tipo de poder ni de seriedad en la palabra. La palabra en los negocios de antes era la palabra. Yo recuerdo que en el tiempo antiguo, no de la Biblia, sino de nuestros ancestros, ellos cuando decían una palabra, eso era una firma. Ellos se comprometían, era de palabra y cumplían porque tenían seriedad. Hoy en día la gente, como los políticos, te prometen de todo y cuando ganan ya ni se acuerdan de ti porque les falta seriedad y les falta palabra. Y la Biblia dice que tu sí sea sí y que tu no sea no, porque más allá de lo que digas es pecado. Entonces cuando una persona te dice, sí, yo voy a hacer esto, y no lo hace, es pecado. Porque la palabra tiene mucho poder, está comprometiéndose con la palabra. Es como cuando una persona se casa, está diciendo que sí, y después dice que no. Es como cuando una persona dice que te ama y después dice que no te ama. Juego de palabras. Y esos juegos de palabras los utilizan mucho las personas que les falta seriedad. Porque la Biblia dice que la palabra de Dios es sí y es amén. O sea, así es y así se cumple. Y dice también, si tú prometes, cumple. Porque es mejor que no prometas para no incumplir a que prometas y no cumplas. Es como si pecaras. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, lo pongo en ejemplo mío. Yo le digo a mis hijos, te voy a dar tal cosa. A ellos no se les olvida. Yo me acuerdo que con mi primer hijo era sagrado. Si yo le decía, mi amor, tal día te voy a llevar al parque. Ese día, cuando iba a llegar ese día, un día antes o dos, me lo recordaba y me decía, tú me prometiste, pero yo siempre le cumplía. Y ese es el recuerdo más lindo que tiene mi primer hijo. Él me decía, mami, todo lo que tú prometes lo cumples. La fidelidad, o sea, tiene que es una palabra, o sea, tiene que ser una seriedad. Y con mi segundo hijo es igual. Yo le digo, mi amor, vamos a hacer tal cosa. A él no se le olvida, él me lo recuerda y yo le cumplo. Y él también tiene ese concepto, mami, todo lo que tú me prometes me lo cumples, porque es que no hacerlo es jugar con los sentimientos de las personas. Y eso es pecado, es como si Dios nos dijera, te voy a dar esto, pero luego dice que no nos lo va a dar. O es como si Dios nos dijera, yo te voy a dar tal cosa, y luego nos dijera, no, es que cambié de opinión. O sea, pensaríamos que es un Dios que le falta mucha seriedad y palabra, pero la palabra de Dios dice que todas sus palabras se cumplen en sí y amén. Significa, así se cumple, así se establece, así lo declaro, así lo decreto y así se cumplirá. Es un contrato, es un convenio, es un compromiso. Y los juicios de Dios también se cumplen en el sí y en el amén. Sodoma y Gomorra, la Torre de Babel, el diluvio, la destrucción del faraón que perseguía al pueblo de Dios y no lo quería dejar salir. Este faraón también jugaba con las palabras porque él era una persona insensata. Entonces él le decía a Moisés, sí. Cuando estaban las plagas le prometía, quita las plagas y yo los dejo ir. Cuando se acababan las plagas decía que no los iba a dejar ir. Haga tal cosa y yo los dejo ir. Cuando Moisés hacía la cosa decía, no, ya no los voy a dejar ir. O sea, era un juego. Y ese juego era ¿para qué? Para detener el mover de Dios y hacerles perder tiempo al pueblo de Dios.
tenerlos enredados en ese juego de promesas, esperanzas, yo te voy a dar, yo te voy a dar, yo te voy a dejar ir, yo te prometo, para hacerlos mantener una esperanza, pero jugar con los sentimientos de ellos y no cumplirles. El faraón era igual, jugaba con las palabras, jugaba con los sentimientos de las personas y jugaba con el tiempo de los hijos de Dios, porque ellos tenían que salir a adorar a Dios, y el faraón, porque es que el faraón simboliza el diablo, el contrario, los detenía, los hacía perder tiempo, los hacía sentir esperanza y que ya venían las cosas, pero luego les fallaba. O sea, jugar con los sentimientos de las personas. Entonces, cuando una persona no es capaz de cumplir un compromiso, una palabra, una persona que es así no puede estar ni predicando, ni ministrando, ni hablando de parte de Dios, nada, porque esa persona no tiene credibilidad en el mundo de Dios, en el mundo espiritual. En el cielo los ángeles no lo respaldan, porque es que los ángeles son servidores de nosotros, los hijos de Dios, y ellos trabajan a nuestro favor. Entonces, cuando una persona le falta la palabra y las promesas, que es cuando, por ejemplo, una persona le dice a Dios, si tú me sanas, yo te prometo que voy a la iglesia. Eso es lo que dice la gente. O mujeres le dicen a Dios, si tú me das un esposo, entonces yo voy a hacer un ayuno de 40 días. Y Dios le da al esposo y nunca ayunó. O sea, no cumplió. Dios sí cumple, el ser humano no. Cuando un padre le promete a un hijo y no le da lo que le promete, le rompe el corazón al hijo y hace que ese hijo ya no le tenga confianza, que ya no le crea nada. O sea, el papá perdió autoridad frente al hijo porque no cumple las promesas. Igual que si Dios no cumpliera las promesas. Entonces nosotros, ¿a quién le creeríamos? Pues diríamos que ese Dios que no cumple, ¿verdad? Ese padre que no cumple, esa madre que no cumple, esa persona que no cumple. Entonces, el sí y el amén realmente es un contrato, un compromiso, un convenio, un acuerdo, es firmar, es decir, así se hace, así se establece, así lo declaro, así se cumplirá. Entonces no podemos seguir jugando con las palabras. Y las promesas del matrimonio, se dice sí, acepto. Y en inglés es I will, que significa lo haré. O sea, me entrego y haré bien este matrimonio. I will, o I do, también en inglés. O cuando una persona se casa en el altar y dice acepto, está diciendo sí, amén. Así que bueno, hay pactos de amistad, donde la amistad se pone de acuerdo para cosas buenas o malas. Hay pactos de amor para cosas buenas o malas. Ellos pactan que se van a amar hasta la muerte. Hay que tener en cuenta los pactos, porque por ejemplo hay gente que lo hace a uno pactar y le dice, pactemos usted y yo que nunca nos vamos a separar, que nunca nos vamos a traicionar, que vamos a guardar este secreto para siempre, que usted será siempre mi mejor amigo, mi mejor amiga, que usted será mi único amor, que usted no amará a nadie más. Hijos que le han hecho prometer a los padres, usted nunca va a tener otro hijo aparte de mí, o sea, otra hija aparte de mí, o sea, los hacen pactar, o pactos de silencio, o pactos de muerte, o pactos de sangre. Entonces son sí y amén, significa así se cumple. Y por eso hay gente que ha pactado hasta la muerte y han muerto juntos. Por ejemplo, los delincuentes mueren juntos en sus mismos pecados. Ellos siempre mueren juntos, o sea, ahí en el grupo, entre ellos mismos. O sea, ellos mueren juntos porque están juntos en el mismo pecado. Hay matrimonios que han muerto juntos por el pacto de amor. Hay muchas formas de hacer pactos, y el pacto que haga un padre contra el hijo o a favor del hijo, la bendición que le envíe o la bendición que le declare se cumple, y la maldición que le declare también se cumple. Entonces tenemos mucho que dar cuentas, y uno de los juicios que viene para el ser humano ya al final de este tiempo es: Dios te va a pedir cuentas de tu boca, de lo que estuviste hablando,
Te va a pedir cuenta si fuiste pastor o pastora, a las personas que desviaste del camino, hablando lo que no era. Te va a pedir cuenta de las palabras que le dijiste a tus hijos, a tus hijas. Te va a pedir cuenta de toda palabra que estés hablando. Así que una de las cosas más difíciles de refrenar es la lengua, porque Santiago capítulo 4 habla de la lengua y dice que es como un mar de maldad, que es como una cosa infernal, y es un órgano el más pequeño del cuerpo y hace muchísimo daño. Entonces, una de las cosas que el Eterno nos tiene que refrenar es la lengua. Una cosa es hablar la verdad. Yo soy una defensora de que uno la verdad la tiene que decir y no participar del pecado de nadie, ni ser cómplice de nadie, ni si a mí una persona viene y me dice, Pati, guárdame este secreto, y ese secreto le está haciendo daño a otra persona, yo no lo voy a guardar, yo lo voy a decir. ¿Por qué? Porque sobre mí también va a recaer un juicio. Entonces, hay personas que no entienden eso y se han vuelto cómplices, y hasta el día de hoy son cómplices del mismo pecado, y por eso les digo, mueren juntos, porque están envueltos en el mismo pacto. Así que bueno, hoy hemos hablado acerca de qué significa amén. Es una palabra que envuelve muchos compromisos, así que tengamos mucho cuidado con lo que estamos hablando, lo que estamos prometiendo, lo que hemos prometido y no cumplido, porque Dios nos llamará a todos a cuentas y nos pedirá a cada uno un reporte de todo lo que estuvimos haciendo aquí en la tierra, actuando aquí en la tierra, diciendo aquí en la tierra. Es decir, nosotros vamos a tener un juicio al final cada uno. El que va muriendo en Cristo descansa, pero el que muere sin ajustar sus cuentas con Dios ni con las personas que están en deuda no descansa. Esas almas se llaman almas perdidas. Así que todavía que estamos vivos, estamos a tiempo para arreglar las cosas. Un abrazo fuerte desde la distancia. Yo soy Patti, desde este lugar donde me encuentro. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Y bueno, les recuerdo que vienen tiempos muy buenos, temporadas maravillosas, y les estaré dejando muchas prédicas porque ya se aproxima el fin de año. Entonces la gente como que se desadapta de las cosas de Dios y se entrega como a las cosas del mundo. Entonces yo les voy a dejar varias prédicas que se estrenarán en algún momento para que ustedes sigan aquí conectaditos. Recuerden suscribirse, darle me gusta, like, comentar si quieren. Pues yo no espero que comenten, pero mucha gente sí me comenta por interno. Gracias. Y recuerden orar por este ministerio y contribuir, apoyar, ofrendar. Un abrazo fuerte desde la distancia. Les amo. Shalom, shalom para todos y hasta una próxima oportunidad.